Dice de que Josué no se apartaba de Moisés y él era el que Josué andaba con Moisés en cualquier lugar donde Moisés andaba, allí estaba Josué a la par de Moisés. Bendito sea su santo nombre. Dios para siempre. Dice que Josué no se apartaba del lado de Moisés. Tanto era de que cuando Moisés entraba al tabernáculo para hablar con Dios, porque dice que Moisés era un hombre que hablaba con Dios cara a cara, como hablar con cualquiera de sus compañeros. Mire qué bendición y qué privilegio tan grande el que este hombre tenía, pero era un hombre obediente a Dios. Bendito sea su santo nombre. Dice que cuando Moisés se metía al tabernáculo y hablaba con Dios, dice que Josué no se apartaba de entre medio del tabernáculo. Moisés estaba dentro hablando con Dios, adorando al Señor y agarrando todas las palabras que Dios le daba para que la llevase al pueblo, pero Josué estaba también en medio del tabernáculo adorando a Dios. Dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo a hablar con Dios, dice que la gloria era tan grande que resplandecía hasta fuera de la puerta, y dice que todos los que estaban alrededor se paraban en la entrada de las puertas de sus tiendas y ahí inclinaban su rostro y también empezaban a adorar a Dios. Bendito sea su santo nombre. Y dice que Josué, que dice que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés adentro del tabernáculo, pero Josué también allí adorando al Señor. Bendito sea Dios. Allí en Éxodo 33:11 usted lo encuentra. Bendito Dios. Y Números 11:28, allí dice que Josué era el ayudante de Moisés desde su juventud. Josué era un hombre de guerra. Josué era un hombre valiente, obediente también a la palabra de Dios. Josué estaba aprendiendo bien lo que Moisés estaba haciendo, y aunque Josué no lo sabía en ese momento, pero un día Dios ya lo había escogido para que fuera el sucesor de Moisés y tomara el lugar de Moisés cuando él falleciera. Había que seguir la promesa que Dios le había dado al pueblo para terminar de introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Bendito Dios. Dios había elegido a Josué para que trabajara a la par de Moisés y para irlo preparando, y era necesario que Josué aprendiera todo lo que Moisés, su líder, porque un día sería su sucesor para terminar de guiar a todo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, porque la promesa que Dios le había dado se tenía que cumplir, aún con toda la desobediencia y la rebeldía del pueblo de Israel, pero todavía estaba esa promesa viva, pero todavía Dios hacía misericordia para llevar cumplimiento a esa palabra. Bendito sea su santo nombre. Y así como Dios le dio promesa al pueblo de Israel y a aquellos grandes hombres que nos narra la palabra de Dios, así también Dios le ha dado promesa a usted. Así también Dios me ha dado promesa a mí. Bendito sea el nombre de Dios. Pero muchas veces nosotros vemos que la palabra, de que esas promesas que Dios nos ha dado, a veces se tardan en llegar a nuestra vida, se tarda el cumplimiento de ella, y muchas veces es porque nosotros desobedecemos también a Dios como el pueblo de Israel lo hizo. Aquí vemos que la promesa seguía, pero se tardó más tiempo en llegar por la desobediencia, por la rebeldía del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, la palabra de Dios prevalecía, porque su palabra nos dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él le ha dado una palabra a ustedes, cuando Él me la da a mí, tarde o temprano esa palabra se va a cumplir en su vida y en la mía. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Mire, amada iglesia, tal vez esa promesa pueda ser de que toda su familia venga a los pies de Cristo. Tal vez esa promesa puede ser, bendito Dios, de que usted un día va a estar predicando la palabra de Dios, y tal vez usted puede decirle, pero yo no tengo palabras, pero yo no me puedo expresar, pero a mí me da pena. Moisés dice que era tartamudo, mas sin embargo
usó en gran manera. Lo único que se requiere es obediencia a Dios. Bendito sea su santo nombre. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Muchas veces las promesas que Dios nos da a nuestra vida tardan en cumplir, muchas veces porque nosotros desobedecemos a Dios, en otras ocasiones por la incredulidad de uno, porque no le creemos a Dios cuando nos está dando esa palabra y dudamos. Y la palabra del Señor dice que la duda es pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Y a veces también se tardan en cumplir esas promesas porque no somos constantes en la oración, porque oramos unos 5, 3, 4 meses, pero luego se nos olvida aquella promesa y dejamos de clamar, de orar por ello. Y es necesario que para que esa promesa llegue, sigamos orando hasta ver el día de ese cumplimiento de esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. El hermano Héctor de la Cruz, siendo un gran hombre de Dios, que como Dios lo usaba, sabe que él daba testimonio y él decía de que Dios le había dado una promesa a él, pero que la promesa hasta ese momento que él estaba dando ese testimonio no se había cumplido, porque él reconocía que había hecho lo malo delante de Dios. Y muchas veces eso es lo que nos hace falta a nosotros, reconocer si hemos hecho algo malo delante de Dios, reconocer que le hemos fallado a Dios y humillarnos delante de la presencia de Dios, pedirle perdón por todo y retomar ese lugar para que esa promesa se le dé el cumplimiento. Amén, así es. Bendito Dios. Ahora, amada iglesia, bendito Dios, vemos de que el pueblo de Israel estaba esperando el cumplimiento de esa promesa todavía. Y Jehová le ordenó a Moisés que ungiera a Josué y le diera el cargo de líder en delante del pueblo de Israel, de líder del pueblo de Israel. Y Moisés le dio a Josué su cargo. Bendito Dios, le dio a Josué su cargo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo de Israel. Váyase a Números capítulo 27, el 18 en adelante, el 23. Ahí habla y dice: y Jehová le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y le pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. En presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Cuando le dice pondrás de tu dignidad sobre él, se refiere a que Moisés tenía que poner parte de su honor en la vida de Josué. Y pondrás de su dignidad, de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Aquí vemos de que ya en este momento ya Moisés tenía que ir preparando a Josué, porque ya habían transcurrido bastantes años. Moisés se estaba poniendo más avanzado de edad y su fuerza ya no era la misma como hacía 40 años atrás. Bendito Dios. Y había que escoger un buen líder para que pudiera guiar a todo el pueblo de Israel y llevarlo rumbo a la promesa que Dios le había dado, que era de introducirlo a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí vemos, amada iglesia, de que un líder es escogido por Dios, no por los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre se equivoca, pero Dios jamás se equivoca. Tenemos el ejemplo de Samuel.
cuando Dios mandó a que ungiera a David, cuando Samuel vio que entró Eliab, lo primero que Samuel dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero no era el que Dios había escogido, sino que era David, aquel, el que valía monte, el que valía cabra, el que andaba todo el tiempo en el desierto pastoreando. A ese era el que Dios había escogido para ser líder del reino, de todo el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Y para ser un buen líder y estar frente a un pueblo para guiarlo, amada iglesia, no es nada fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense en aquel tiempo Moisés y Josué estar enfrente de todo el pueblo de Israel, hermanos, y eran bastantes, y cada uno con diferente carácter. Había de ser un hombre con mucha paciencia, con sabiduría, con entendimiento y sobre todo obedeciendo a Dios para poder hacer bien a todo aquel pueblo. Hermanos, si nosotros tenemos 3, 4, 5 hijos, vemos que cada uno tiene un carácter diferente y a veces nos cuesta bregar aún con ellos mismos, y ahora estos hombres bregar con todo un pueblo, amado, y que la palabra del Señor dice que era un pueblo rebelde, porque no dice que era obediente, dice que era un pueblo rebelde, un pueblo duro de servir. Bendito sea el nombre del Señor, que entre más Dios le hablaba, más endurecían su corazón y más se invocaban a la rebeldía. Bendito Dios. Pero vemos de que por eso Dios es el que escoge, no es el hombre, porque el hombre se equivoca, pero Dios jamás se va a equivocar. Y vemos, amada iglesia, y para que una persona sea un buen líder, lo primero que tiene que tener es Espíritu Santo en su vida. Tiene que ser un hombre que ame y obedezca a Dios. Tiene que ser un hombre con entendimiento, con mucha sabiduría, con mucha valentía, porque se enfrentará a muchísimas cosas terribles, y el líder es el que va primero, es el que va al frente. Bendito Dios. Él tiene que ir siempre al frente, dirigiendo a todo el pueblo para las batallas y para la guerra. Y para ser un buen líder, hermano, hay que saber tener esa sabiduría, saber escuchar a Dios para hacer todo conforme a la voluntad de Dios, y que no hayan errores ni fracasos en la vida de nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres tenían que ir al frente, tenían que organizar la batalla, dirigiendo a todo un pueblo. Bendito Dios, para poder pelear en contra del enemigo. Aquí no cabía el miedo, aquí no cabía la cobardía. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí un hombre, para que sea un buen líder, amada iglesia, no tiene que tener miedo, no tiene que ser cobarde, porque se va a enfrentar a muchas cosas, a situaciones muy difíciles, adversas, que tal vez le va a costar lidiar con ella, pero tiene que sacar ese extra de su parte para ser valiente. Aquí es donde entra la palabra de Dios y dice: esfuérzate. La palabra esfuerzo es que usted tiene que dar un extra de uno mismo, tiene que sacar esa fuerza de donde no la tenemos. Nosotros las mujeres, cuando estamos en el momento de embarazo, pero cuando se llega a dar el momento de dar a luz, dígame si no sacamos esa fuerza extra, amada iglesia, porque no es algo fácil dar a luz a un hijo. Allí sacamos esa fuerza extra y ahí nos volvemos valientes. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Bendito Dios. Y Moisés y Josué fueron elegidos por Dios por su humildad, por la valentía, por la integridad, por la fe, la sabiduría y sobre todo la obediencia que tenían hacia Dios. Josué era un hombre de guerra y Dios sabía que Josué tenía que enfrentar muchas adversidades y dificultades, que tenía que sacar muchas fuerzas para enfrentar al enemigo. Josué tendría que dar todo de su parte. Josué tendría que sacar el 100% de él para poder guiar a todo el pueblo. Dios le había prometido entregar a los enemigos en sus manos, pero bendito Dios, pero él y todo el pueblo
pueblo también tenían que esforzarse, tenían que pelear, tenían que luchar por aquella tierra que Dios les había prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Cuando Moisés muere, y le dice Dios a Josué, le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo. Era el tiempo en que Dios le diera aquella tierra que les había prometido desde hace 40 años atrás. Bendito Dios, pero Dios sabía que no sería fácil para Josué para guiar todo este pueblo. Bendito Dios. Y Josué, por eso Dios le dice en el versículo 6, en el 9 que leímos, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Pero le recalca 3 veces más que se tiene que esforzar y que tiene que ser valiente. En el verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por la heredad. Es decir, le estaba diciendo, esfuérzate una vez más y sé valiente, porque tú vas a repartir la herencia a todo este pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Y en el verso 7 Dios le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer toda la ley conforme mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. La clave para tener la victoria era la obediencia a Dios, era la obediencia a esta palabra. Bendito Amén, sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre, porque le dice, no te apartes, cumple con los preceptos, cumple con los mandamientos que están escritos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le estaba dando una orden, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, tienes que sacar esa parte suya extra que tenemos para hacer algo. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra esfuerzo requiere de valor, de constancia, de firmeza, de persistencia, de voluntad, de empeño y de ánimo de uno mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como Dios le estaba diciendo a Josué, de esa misma manera Dios nos quiere a nosotros. Bendito Dios. El Señor quiere que nosotros tengamos ese valor, que tengamos esa constancia nosotros para pelear, para luchar por todas las promesas que Dios nos ha dado. Él quiere que nosotros tengamos esa constancia, esa firmeza, que tengamos persistencia también y que tengamos la voluntad y pongamos todo nuestro empeño para poder llegar hasta donde Dios nos ha dado esas promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como Josué se levantó y cruzó el Jordán, así también el Señor nos dice hoy a nosotros, levántate y cruza el Jordán, esfuérzate y sé muy valiente. Bendito Dios, no nos detengamos, no nos desanimemos. No sé cuál sea el proceso que usted está pasando, no sé cuál sea la prueba que usted está pasando, no sé cuál sea el desierto que está pasando o que tendrá que pasar. Bendito sea el nombre del Señor, pero algo le voy a decir, que Dios nunca lo deja solo y nunca la deja sola. En medio de todo proceso, Dios siempre está con nosotros. Así como Dios le dijo a Josué y a Moisés de que Él estaría con ellos a donde quiera que ellos vayan, así Dios también está con usted y conmigo. Él está con nosotros, cualquiera que sea la situación que nosotros estamos pasando. Sabe usted que Dios está ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí en medio de esos procesos, en medio de esas pruebas, donde nosotros tenemos que esforzarnos, donde tenemos que sacar esa parte extra de nosotros, bendito Dios, para poder vencer, para poder seguir adelante. Yo sé que a veces pasamos momentos donde no entendemos por qué estamos pasando los procesos, donde no entendemos por qué estamos siendo tan sacudidos, tan fuertes. Bendito sea el nombre de Dios. Y aún en medio de todos esos procesos nos toca que sacar esa fuerza en medio de la debilidad que nosotros sentimos, porque no tenemos otra opción. Bendito sea el nombre de Dios.
Alabado sea su santo nombre. Yo sé que hay momentos de angustia, bendito Dios. Yo sé que hay momentos de debilidad donde muchas veces nosotros sentimos que ya no podemos, que nos está cayendo duro, sentimos que ya no aguantamos y a veces sentimos que hasta nos estamos muriendo en medio de ese proceso porque ya no aguantamos. Pero el Señor no lo ha dejado ni lo ha desamparado. Él está allí, bendito sea el nombre del Señor. Solamente esforcémonos y seamos valientes. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, amada iglesia, sabe que el Señor me fortalecía. Porque solamente Dios sabe los procesos que nosotros estamos pasando. Y yo decía, Margarita, te tienes que esforzar, tienes que sacar esa parte extra, esfuérzate, tienes que salir adelante. Y es allí donde Dios nos fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que aquí hay algunas mujeres que han estado pasando un proceso bien difícil, momentos en los cuales hasta han sentido desánimo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo le voy a decir algo: Dios no se ha apartado de ustedes, Dios no se ha apartado de nosotros. Tenemos que seguir adelante, cueste lo que nos cueste, para hacer nuestras las promesas que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Pidámosle a Dios. Mire, amada iglesia, porque yo le voy a decir algo. Cuando estamos siendo procesados, cuando estamos siendo bien sacudidos, cuando estamos en medio de ese proceso tan fuerte, oramos y a veces sentimos que Dios no nos escucha. Nosotros le clamamos al Señor y a veces sentimos que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado. Pero no, eso es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Pero Dios está allí con usted y conmigo. Bendito Dios. Muchas veces creemos, bendito Dios, y como Jesse, bendito Dios, el criado de Eliseo, cuando llegaron todos los sirios y empezaron a sitiar toda la ciudad, dice de que Jesse se levantó por la mañana y salió afuera del campamento. Bendito Dios. Y dice que cuando Jesse salió afuera del campamento, dice que vio que toda la ciudad estaba sitiada. Dice de que vio que había hombres a caballo y que habían carros afuera. Y se le entró Jesse bien preocupado, asustado, y le dice a Eliseo: mi señor, están todos estos allá afuera, y ahora ¿qué hacemos? Ay, decía, bendito Dios. Y viene Eliseo, aquel hombre de Dios, con toda la confianza, y le dice: no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Eliseo ora a Dios y le pide a Dios que le abra los ojos a Jesse para que él viera aquel ejército que Dios había enviado para que peleara a favor de Eliseo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo para que Dios abriera los ojos a Jesse. Y miró Jesse que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Muchas veces nosotros no podemos ver en el mundo espiritual todo lo que Dios ha puesto a favor de nosotros, todo el ejército que Dios ha puesto para que pelee por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y creemos o pensamos que estamos solos. En una ocasión el Señor me mostraba, igual estábamos pasando un proceso difícil, y el Señor me muestra, bendito Dios, en una visión, y me mandaba 3 ejércitos y me dice: mira que aquí hay 3 ejércitos que están a tu servicio. Y veo que el capitán de cada uno de los ejércitos que se me empieza a presentar, venía un ejército de escuderos, un ejército de lanceros, nunca se me olvida eso, y un ejército de ángeles atrás. Y se me empieza a presentar cada uno y me dice: mira, que nuestro Rey, tu Padre, nos ha mandado para que nos pongamos a tu servicio. Bendito sea el nombre de Dios. Así como Dios me mandó ese ejército, se lo mandó también a Eliseo. Así Dios le manda ese ejército a usted para que pelee por usted en el mundo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Aleluya.
Solamente esforcémonos, amada iglesia, y no temamos por nada. Seamos valientes y retomemos la posición para alcanzar la promesa de Dios en nuestra vida, porque Él es fiel a sus promesas y las promesas se cumplirán. La promesa más grande que Dios nos ha dado a nuestra vida es la salvación de nuestras almas. Bendito sea el nombre de Dios. La promesa más grande es la vida eterna. Bendito Dios, el reino de los cielos. Sé que aquí sufrimos mucho por muchas adversidades y que sentimos muchas veces que ya no podemos y que desmayamos, pero aún con todo eso sigamos adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Esforcémonos porque ya falta poco para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta esta palabra que David le da a Salomón en Primera de Reyes 2, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre y guarda los preceptos. Oiga, otra vez, está hablando de guardar su palabra, de obedecer su palabra, sus mandamientos, y guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. David partiría pronto y su hijo Salomón sería el sucesor, el heredero del trono del reinado de David. Y no era una tarea fácil también lo que Salomón estaba por adquirir. Por eso le dice: esfuérzate y sé hombre. Esta era una expresión de aliento con la que David quiso preparar a Salomón para las difíciles tareas y las batallas que Salomón enfrentaría en un futuro en su reinado. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo mismo el Señor nos habla y nos dice: esforcémonos, hermanos, esfuércese y sea hombre, hermana, esforcémonos, ciñámonos bien las faldas. Estamos viviendo tiempos finales y de aquí para allá vamos a vivir muchísimas cosas, las cuales van a ser muy difíciles en nuestras vidas. Bendito Dios, y con esto voy cerrando, se lo voy a parafrasear. La promesa de Dios, bendito Dios, la promesa de Dios se tenía que cumplir en Josué y en Caleb. Y ya dice que ya habían pasado 45 años desde la promesa, cuando fueran a reconocer la tierra prometida por primera vez. Dice que Caleb le dijo a Josué: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés en Cades Barnea. Tocante a ti y a mí, nos envió a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentí en mi corazón. Habían pasado ya 45 años más de ese tiempo cuando estaban, es decir, que Caleb tenía ya 85 años en ese entonces. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde aquel tiempo que Jehová habló estas palabras. Mira el tiempo que había transcurrido, pero a ellos no se les había olvidado que Dios le había dado una promesa y que se tenía que llevar al cumplimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, he aquí que soy de la edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra, para salir y para entrar, amada iglesia. Dame pues ahora este monte, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades fuertes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo había dicho. Aleluya. Había pasado ya bastante tiempo, amada iglesia, pero a estos hombres no se les había olvidado la promesa que Dios había hecho hacia ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense que por toda la rebeldía de todo el pueblo de Israel, el pobre Josué y Caleb tuvieron que vagar 40 años más en
en el desierto para poder ver esta promesa en su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su santo nombre. Y cuando Moisés ungió a Josué, dice que en Josué había un espíritu. Pero ¿qué espíritu había en Josué y en Caleb? Si nos vamos a Números 14:24, ahí dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Bendito Dios. En Josué y en Caleb había un espíritu de obediencia y espíritu de valentía. No cabía el miedo ni la cobardía, y la palabra del Señor nos habla de que este camino es para valientes, y dice que solo los valientes lo arrebatarán. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, amada iglesia, a pesar que ya había transcurrido tanto tiempo, pero esa fuerza, ese vigor que Dios le había dado a Caleb y a Josué, tenía 85 años y se sentía como el primer día, amada iglesia. Yo llevo 47 y siento como de 70, que ya no puedo. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos hombres, los años que tenían, y todavía tenían fuerza para seguir peleando, para entrar y para salir, y no tenían que ser cobardes, sino que tenían que ser valientes, tenían que esforzarse, porque hay hombres hoy en día, amada iglesia, que le tienen miedo a muchas cosas. Hay hombres que a la aguja le tienen miedo. Una inyección, hermano, los pone tan nerviosos y a veces los hace hasta llorar porque le tienen miedo a una aguja. Ahora imagínense si tiene que enfrentar a un gran ejército. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor nos habla y dice que nos esforcemos, que seamos valientes. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, amada iglesia, este pueblo cómo se esforzaba. Este pueblo no tenía la comodidad que nosotros tenemos hoy en día. Aquí a la hora que usted quiere, se levanta de su camita, de su hamaca, se prepara su cafecito con pan, se lo toma. Y este pueblo, si quería tomarse un vaso de agua, tenía que caminar grandes distancias para ir a traer el agua. Bendito sea el nombre del Señor. Este pueblo tenía que sacrificarse y caminar, y aún con todo eso, todavía tenía las fuerzas para servirle al Señor. Con esto cierro. Alguien dijo por allí: solo hay 5 razones para no esforzarse para venir a la iglesia. La primera es ser más sabio que Salomón. La segunda, estar más enfermo que Job. La tercera, estar más viejo que Matusalén. La cuarta, si llueve más que el diluvio universal. Y la quinta es o si tienes que trabajar más que Noé. Y yo creo que ninguno tenemos todavía todo eso, amada iglesia, y aún así no nos queremos congregar. Póngase sobre sus pies y venimos en palabras de oración. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, y le decimos también que se esfuercen.